Si es que el Estado no nos regala nada, todo lo que nos presta el Estado se lo ha quitado previamente a los ciudadanos. Le estamos quitando a la gente para luego devolvérselo con la otra mano y devolverle una menor cantidad, porque además el coste de toda esa burocracia clientelar y extractiva que estamos viendo... Bueno, pues clientelar tampoco. ¿Cómo que no? La burocracia española es absolutamente clientelar. Bueno, tú trabajas también en la burocracia española y no creo que te consideres un corrupto. No trabajo para la burocracia. Eres profesor universitario. Colaboro con esta universidad. Y en todo caso no estoy diciendo que todo aquel que trabaje para la burocracia por eso que toda la burocracia, efectivamente tenemos casos de corrupción, pero no podemos generalizar. Y muchas veces nos olvidamos de una cosa que es fundamental. Allí donde hay un soborno en el sector público, hay una mano privada ofreciendo el sobre. ¿Por qué crees que a mí no me soborna nadie? Pues seguramente porque eres de la gran parte de gente honrada que trabaja para el sector público. O sea, ¿tú crees que...? No, o sea, primero, yo no trabajo para el sector público, yo colaboro con esta universidad. Trabajas parcialmente para el sector público. No soy ni funcionario, ni siquiera soy empleado público. Pero dejando eso de lado, que es una circunstancia personal irrelevante, ¿por qué crees que a mí o a ti no nos soborna nadie? Pues posiblemente yo es que no tengo capacidad de tomar ninguna decisión. Efectivamente. El problema es la capacidad para tomar decisiones de trascendencia. El problema es que hay gente que tiene mucho poder dentro del Estado. Y como tiene mucho poder dentro del Estado, ese poder se vende. Imagínate que ese poder lo subastáramos. Que subastáramos el poder político. Que dijéramos, subastamos el derecho a escribir un párrafo en el BOE. Cualquier párrafo. ¿Qué precio crees que alcanzarías en esa subasta ese párrafo del BOE? Sí, lo hemos visto, quiero decir, hemos visto como muchas empresas, tanto en Estados Unidos como aquí, las grandes corporaciones económicas han sobornado a los políticos a la hora de privatizar. Grandes y pequeñas. Sí, a la hora de llevar a cabo las privatizaciones que tanto se venden a bombo y platillo. Porque de hecho las corruptelas que estamos viendo en España no son necesariamente corruptelas de grandes corporaciones, sino de corporaciones medianas con capacidad para crecer mucho a la sombra del poder político. Pero, de nuevo, ese párrafo tendría un valor ingente. Sí. ¿Por qué? Pues porque si yo puedo comprar y vender derechos a coaccionar a los demás, evidentemente eso es un derecho extractivo muy valioso. Y si creemos que simplemente apelando a la honradez va a desaparecer, pues es un error. Es lógico que si tú generas ese derecho, alguien, muchos o pocos, efectivamente no tiene por qué ser el 100% de la sociedad, pero siempre habrá 1,5%, 2, 3% que querrá comprarlo y que pujará por él, aunque sea ilegal pujar por él. Mi solución para la corrupción, ¿cuál es? Que ese derecho de coaccionar a los ciudadanos, de extraer rentas a los ciudadanos y de repartirlas como el político quiere, no exista. No hablemos del político como el corrupto, porque la mayoría de los políticos, igual que la mayoría de gente que trabaja o colabora con el sector público, tampoco son. Hay clarísimamente un porcentaje mayor de corruptos en la política que en cualquier otra profesión. Bueno, yo no creo eso, pero por los incentivos, no porque ellos sean mejores o peores. Yo los incentivos creo que la gran mayoría de la gente, sea del partido que sea, me es exactamente igual, se dedican a la política porque tienen una vocación, pero al margen de eso creo que sería trasladar una decisión que queda sometida a la política, que la política queda sometida al interés general, a la iniciativa privada, que aquí al único principio que se ve sometido e incentivado es al principio del bolsillo. Será el principio de la cooperación de las personas. Es decir, si tú montas una cooperativa, estás cooperando. Si tú montas una empresa donde no eres accionista o no eres cooperativista, pero das empleo, también estás cooperando. Claro, en una cooperativa sí. Y en una cooperativa que... Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la cooperativa tú participas del riesgo del negocio. Claro. Imagínate que tú no quieres participar del riesgo, que dices, yo no quiero exponer mi patrimonio en esta empresa. Pues estás cooperando igualmente, solo que en otro tipo de condiciones, pero es la misma cooperación. Yo puedo colaborar con un medio de comunicación, por ejemplo, y a mí no me interesa ser accionista de ese medio de comunicación. Si quisiera serlo, ya compraría acciones, pero digo, a lo mejor este medio de comunicación va a quebrar y mientras no quiebra, quiero colaborar con él. Eso es un trabajador y estás colaborando con el promotor de ese proyecto empresarial. Y obviamente el promotor te puede ofrecer más o menos en función de la competencia, es decir, de las otras opciones que tú tengas y en función de lo que le ingrese. Por tanto, el principio del beneficio, que efectivamente no debe ser el único principio que lo mueva todo, pero sí es un principio muy importante porque lo que está expresando son términos de cooperación voluntaria. Si tú eliminas el principio de beneficio, lo que te queda es el principio de coacción.
Pero es que efectivamente, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo, pero es que a mí la consecuencia que sería efectivamente reducir la intervención del sector público o del Estado como pacto social. No nos olvidemos que hay una cuestión clave en este debate y es que el Estado es fruto de un pacto social. Sí. ¿Cuándo ha habido ese pacto social? Pues el pacto social se ha desarrollado durante muchos siglos, no solo se materializa en la Constitución del 78, sino que efectivamente se materializa con, con las primeras políticas prestacionales, cuando se empieza con la política prestacional, incluso que llega a su máximo auge con la época de oro de la socialdemocracia europea, que de esta no se habla. Un pacto es un acuerdo voluntario entre dos partes. Si yo firmo un contrato con un tercero, ¿te vincula a ti? Bueno, ya, pero es que la democracia es una cuestión de mayorías, no del absolutismo de la mayoría, sino de la... pero entonces la minoría se ha de someter a la mayoría, aunque la minoría no haya aceptado someterse a los pactos de la mayoría. Si es en pro del interés general, sí, y el mismo Juan de Mariana lo decía, Juan Ramón. Será del interés mayoritario. Claro, del interés mayoritario. Pero entonces no es general. General es común a todos. Bueno, puedes llamarlo como quieras, el interés general, interés mayoritario o interés de la gran mayoría. No estamos hablando de un absolutismo de todos. La minoría sí se ha de someter a la mayoría. Siempre que no se vean vulnerados sus derechos básicos, efectivamente. Y el derecho de asociarte o desasociarte. Yo ahora mismo dices, es que me estás coaccionando para que no te mate. La libertad. Claro, pero es que resulta que hay una base consolidada de derechos. La libertad de asociación y desasociación es un derecho básico. Pues sí, efectivamente. Vale, entonces, ¿la libertad de asociarte o desasociarte del grupo mayoritario que decide es un derecho básico? No, en el Estado no te puedes... Bueno, entonces seguramente serías partidario del conflicto catalán que tenemos ahora. Bueno, eso es otro tema muy interesante. Análogo. Muy interesante. Pero es llevar esta cuestión a la reducción de lo absurdo. No es absurdo. Quiero decir, es como si una persona se quiere descolgar del Código Penal porque dice que él no está de acuerdo con él mismo. Pero es que al margen de esto, me parece que porque tú has reconocido que la libertad de asociación y desasociación sí es una libertad básica. No es lo mismo asociarse a una entidad determinada que es descolgarse de la normativa del BOE de un Estado democrático como es el Estado español. ¿Por qué? Bueno, porque bajo mi punto de vista hay un pacto social que establece unos pilares de convivencia. Es un argumento circular. Un argumento circular y a la vez base de todo el sistema. Efectivamente, pero que si es un argumento circular que es la base del sistema, es una mala base. Es decir, es un mal sistema que tiene malas bases. Porque me estás diciendo que nunca ha habido un pacto social. Es que en el desarrollo de los pactos sociales no hay momentos determinados, pero por ejemplo tenemos un ejemplo bastante gráfico de lo que se puede denominar pacto social, lo podemos tener con la Declaración de Droits de l'Homme et le Citoyen de Francia de 1789, donde después de derrocar y guillotinar a la monarquía francesa se abre un proceso cuyo máximo exponente es esta declaración. Efectivamente ahí todos los ciudadanos se ponen más o menos de acuerdo, no firman ningún contrato, sino que la voluntad de la mayoría se plasma en un papel fruto del devenir de los sucesos. Eso también es un pacto social. Cualquier persona se descolgaría de ese pacto social que dice que todas las personas nacen iguales, posiblemente no tendría ninguna legitimidad. Vale, pues se impone una ideología general que va en pro de la convivencia. Pero tú fíjate que una cosa es que se imponga o que las normas básicas sean todas las personas somos iguales, tú respetas mi libertad y yo respeto la tuya, y otra muy distinta es yo te puedo quitar tu propiedad para pagarme yo la educación. Ese es un paso adelante que en tanto en cuanto yo no haya aceptado que tú me quites mi propiedad, no tiene por qué llegar. Es decir, si yo hubiese aceptado ese pacto sería válido, si yo no lo he aceptado, ¿por qué es válido? Porque el interés general efectivamente también agrupa, como decía, la convivencia, y la convivencia radica en que todas las personas tengan un sustento básico para poder sobrevivir, porque si no tenemos desestabilidad social y lo estamos viviendo en nuestras carnes. Pagar la universidad, los estudios superiores no es sobrevivir. Ya no estoy hablando, ahora no me estoy refiriendo a pagar la universidad, me estoy refiriendo a aquellos parados de larga duración que no tienen que comer, que en España tenemos también de ellos, y por lo tanto tenemos que tener un sector público. Podemos estar de acuerdo en que el robo famélico es legítimo, bien, de acuerdo, es decir, que la extracción de recursos para alimentar a una persona. Bueno, el robo famélico y también lo que Juan de Mariana proponía en su obra, que efectivamente, como bien conoces tú la obra de Juan de Mariana, seguramente proponía cultivar los
los campos que no estén cultivados o que estén mal cultivados en pro del interés general. Las tierras abandonadas, claro que se pueden. Y le daba el permiso el propietario de las tierras abandonadas a Juan de Mariana. No se lo daba, pero en cambio sí que se cultivaban en pro del interés general. Si una tierra está abandonada, no tiene propietario. En cualquier caso, Juan de Mariana no reconocía el cobro de impuestos precisamente porque por no haber consentimiento en cuanto al mismo. Con lo cual, pacto social no ha habido. Hay una sumisión de minorías al pacto social que no está justificada por ningún lado, y en tanto en cuanto no está justificada por ningún lado, no puedes imponer, por mucho que apeles al interés general, ese pacto a aquellas personas que son disidentes. Porque entonces, en función del interés general, que como tú mismo decías es el interés de la mayoría podría imponerse a la minoría apelando a ese supuesto interés general, que de nuevo es su interés, frente a cualquier otro campo. Bueno, y con respecto a lo que antes comentábamos, que era, ¿cuáles tienen que ser para ti, por ejemplo, el parado de larga duración? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el sector público? La mayor parte de la tasa de paro española responde a un problema de normativa laboral. Entonces, de entrada, la solución debería ser liberalizar el mercado laboral. Cuando dices liberalizar el mercado laboral, ¿hasta qué límites? No, el mercado laboral libre es convertir el contrato de trabajo en derecho civil dispositivo, es decir, que la autonomía de la voluntad de las partes prevalezca sobre cualquier norma imperativa que haya sido aprobada por el Estado, es decir, que el contrato laboral, como cualquier otro, que es igual a cualquier otro contrato, su contenido sea determinado por la negociación de las partes. Creo que la liberalización y la desregulación del mercado en general sería, como decía Stiglitz en Vanity Fair, es por el 1% para el 1% y del 1%. Y creo que aunque se estén imponiendo, generalizando o ganando terreno las ideas liberalizadoras, creo que algunas batallas por ahora se están ganando. Hombre, yo creo que las ideas que son predominantes absolutamente son las socialdemócratas. De hecho, tenemos estados más grandes de lo que lo han sido en ningún otro momento de la historia. La liberalización del mercado laboral español no se ha dado por ningún lado. Es una regulación del mercado laboral que ha perjudicado al 25%, no ha beneficiado al 1%, sino que ha perjudicado al 25% de personas sin contrato laboral, y a todas aquellas personas que están condenadas a un contrato precario, y la liberalización sería en beneficio de estas personas y no del 1%, que se ve bastante poco afectada por estas regulaciones. Pero por desgracia, como las ideas que predominan no son las liberales, en cuyo caso tendríamos un mercado laboral como el que yo propongo, sino las socialdemócratas, pues tenemos un mercado laboral socialdemócrata con todos los defectos que tiene, tasa de paro del 25% y precariedad laboral por las nubes.